Hola a todos. Grabamos un nuevo vídeo en el que vamos a hablar en esta ocasión de porcentaje. El cálculo con porcentaje y entender lo que representa un porcentaje es importantísimo porque son expresiones matemáticas de uso muy común, casi en cualquier ámbito. Entonces vamos a describir primero qué me están diciendo con un porcentaje, aprender a calcularlos por diferentes procedimientos más o menos mecánicos y después aplicarlos a algún ejemplo. Empezamos. Un porcentaje no es más que una relación entre dos magnitudes que son directamente proporcionales, indicando el valor de una cuando la otra es 100. Es decir, relacionamos dos magnitudes y me va a decir el valor de una de ellas cuando la otra es 100. Es habitual hablar del 30% de una cantidad, del 15% de una población, de una rebaja de un 20%, de un aumento de un 12%. Son expresiones muy habituales. Por tanto, es muy importante que sepamos calcularlas y que sepamos fundamentalmente interpretarlas. Vamos a ver cómo las calculamos. Y lo vamos a ver a partir de varios ejemplos. En el primer caso vamos a calcular el 30% de 50. Y lo vamos a hacer hasta de tres formas diferentes. En la primera vamos a utilizar una fracción. Un 30% es 30 partido por 100 de 50. Y bueno, cuando nosotros hacemos una fracción de una cantidad, lo que tenemos que hacer es multiplicar esa fracción por esa cantidad. Por tanto, esto sería 30 por 50 dividido entre 100. 30 por 50, pues 1500, dividido entre 100, es 15. Es decir, que ya podemos decir que el 30% de 50 es 15. Lo planteamos de dos formas más diferentes. 30 partido por 100, como decimal, lo que hacemos es expresar el porcentaje en forma decimal. 30 partido por 100 es 0,3. 0,3 por 50 es 15. Estamos haciendo prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí trabajamos con una fracción y aquí trabajamos con el valor decimal de esa fracción. No cambiamos nada. Y lo último, que es un poquito más largo, pero en algunos casos nos puede ser útil, es expresar el porcentaje como una proporción. Si lo expresamos como una proporción, vamos a indicar aquí arriba la parte y aquí abajo el total. La proporción que me marca el enunciado es que la parte es 30 y el total es 100. O el 30%, lo aplicamos así. Y en nuestro caso nos interesa saber cómo llevamos esa proporción a un total de 50. Pues entonces el total es 50 y la parte es lo que nos interesa conocer. Escribimos la proporción, 30 partido por 100 es igual a x partido por 50 y despejamos. X sería 50 por 30 partido por 100, multiplicando en cruz, 15. Despejamos aquí, pasamos el 50 multiplicando y bueno, le damos la vuelta a la ecuación para que nos salga directamente el valor. Evidentemente esta última forma de hacerlo es un poquito más larga. Es interesante que la tengamos en mente, sobre todo para ejercicios de variaciones porcentuales que a lo mejor es más fácil apreciarlo así que intentarlo hacer de otra forma. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora otra situación en la que nos piden el 30%, en la que sabemos que el 30% de una cantidad es 15 y nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es esa cantidad? Es decir, cambiamos un poquito el contexto del enunciado porque ahora conocemos el porcentaje, la parte que representa ese porcentaje y queremos hallar el total. Bueno, vamos a proceder exactamente igual. El 30% de una cantidad que ahora es desconocida, la llamamos x, es 15. Y ahora tenemos que hallar esa x. Pero procedemos exactamente igual. Lo único que cambia es la incógnita. 30 partido por 100 por x es igual a 15. Este 100 que está aquí dividiendo lo pasamos hacia el otro lado multiplicando y este 30 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Obtenemos que x es 15 por 100 entre 30, que serían 1500 entre 30,
que es 50. Ya tenemos la respuesta a la pregunta del ejercicio. Esa cantidad es 50. Evidentemente es el mismo ejemplo, cambiando la incógnita. Lo vamos a hacer ahora como decimal, utilizando el porcentaje o expresando el porcentaje como decimal. 0,3 por x es igual a 15 y despejamos. X es 15 entre 0,3 y calculamos 50. Y lo podemos plantear también como una proporción, igual que antes. En este caso, ponemos la parte, ponemos el total, porcentaje, 30 de cada 100, conocemos en este caso la parte, 15, y queremos hallar el total de esa población, de lo que represente esa magnitud. Después lo hacemos con un ejemplo contextualizado. Nos quedaría 30 partido por 100, es igual a 15 partido por x, y despejamos. X sería igual, multiplicamos en cruz otra vez, ahora vamos a hacerlo en dos pasitos para que quede claro, multiplicamos en cruz, 30 por x, 15 por 100, y ahora sí despejamos 15 por 100 entre 30, 50. Y ya hemos planteado dos situaciones. En una conocíamos la cantidad y hallamos un porcentaje de esa cantidad, y en la segunda, la que estamos haciendo ahora mismo, conocemos el porcentaje y la parte que representa ese porcentaje y no conocemos la cantidad inicial. Vamos a plantear una tercera situación en la que conozcamos la cantidad total y la parte, y lo que nos pidan sea el porcentaje. Por ejemplo, ¿qué porcentaje representa 15 de 50? Bien, vamos a ver. La manera más sencilla de resolver esto, que lo haremos siempre directamente, dividiendo directamente la parte entre el total y multiplicando por 100 para expresarlo en porcentaje. Esto es directo, un poco mecanizado, y nos va a salir 30%. Cuando lo tengamos muy asimilado, pues prácticamente siempre lo haremos así. Si a mí me dicen que tenemos una clase con 25 alumnos, de los cuales 10 son rubios, y me preguntan el porcentaje, directamente dividimos 10 entre 25 y multiplicamos por 100. Pero si no lo tenemos tan asimilado, podemos proceder de la misma forma que hemos hecho en el resto de ejercicios. En este caso no conocemos el porcentaje, pero sí sabemos que un x% de 50 es 15. Por tanto, x partido por 100 por 50 es igual a 15. X sería 15. Este 100 que lo tenemos aquí dividiendo pasará multiplicando, y el 50 que está multiplicando pasará dividiendo. 15 partido por 50 multiplicado por 100. Y vemos que tenemos la misma expresión de antes, exactamente, y por tanto el resultado tiene que ser 30 partido por 100. Como decimal, pues exactamente lo mismo. X por 50 es igual a 15. Entonces x es igual a 15 partido por 50. Obtengo el valor decimal, que en este caso es 0,3. Y si lo quiero expresar en porcentaje, multiplico por 100 y tengo que es un 30%. Y como proporción, pues lo mismo. En este caso, vamos a poner aquí el total y aquí la parte. En este caso lo que conocemos es que la parte es 15 y el total es 50. Y yo quiero llevar esa proporción a un total de 100. Pues lo planteo. 15 partido por 50 es igual a x partido por 100. Y resuelvo. X sería 15 por 100 entre 50. 30%. En el ejercicio o en todos estos pasos se trata de saber operar con porcentajes. Podemos elegir la forma, es completamente indiferente, y bueno, con la que nos vayamos sintiendo más cómodos. Con el tiempo no pensaremos de qué manera lo estamos haciendo, simplemente calcularemos porcentajes y sin más, sin pensar si lo estamos haciendo tratándolo como una fracción, un decimal o una proporción. Lo haremos directamente. Y recordamos siempre
que lo que hace un porcentaje es expresarnos una proporción entre dos magnitudes que son directamente proporcionales. Vamos a hacer algún ejemplo contextualizado. Este primer ejemplo dice así: en un colegio el 90% de los alumnos de secundaria tienen un smartphone. El centro tiene un total de 360 alumnos en secundaria. ¿Cuántos tienen un smartphone? Bueno, pues sabemos que el 90%, tenemos que hallar entonces el 90% de 360. Y bueno, lo podemos plantear de cualquiera de las formas anteriores que hemos visto. Sería multiplicar 90 por 360 y dividirlo entre 100. Que es 324. Pues son 324 los alumnos que tienen smartphone. Vamos a ver otro ejemplo. En este segundo ejemplo nos dicen que un estudio de la ONU indica que el 20% de la humanidad vive en una situación de pobreza o pobreza extrema. Se considera que en total son unos 1.500 millones de habitantes. Y nos pregunta cuántos habitantes se considera que tiene la Tierra entonces. Pues en este caso conocemos el porcentaje, o sea, el 20%, de una población total que desconocemos, pero sabemos que ese 20% son 1.500 millones. Vamos a indicarlo así, 1.500 millones. Y queremos hallar ese total. Bueno, pues despejamos ese total, 20 partido por 100 del total, o de x, si queremos sustituirlo por una incógnita, es 1.500. Y por tanto el total será 1.500 por 100. Lo he indicado mal o lo he sustituido mal, por 100 entre 20. Lo que nos va a dar unos 7.500 millones de habitantes. Vemos un último ejemplo. Vemos una tercera situación, dice, la capacidad de los embalses en España es de unos 56.000 hectómetros cúbicos y actualmente estos embalses tienen 38.000 hectómetros cúbicos de agua. ¿Qué porcentaje representa esta cantidad? Y bueno, vamos a plantearlo de otra forma, vamos a plantearlo pues haciendo una proporción. Tendríamos el total y la parte. El total son 56.000 hectómetros cúbicos y la parte 38.000 hectómetros cúbicos. Y si queremos expresarlo en porcentaje, lo tenemos que llevar a un total de 100 y despejamos. X será igual a 100 por 38.000 entre 56.000, que es un 67,86%. 67,86%. Este tipo de ejercicios son los que más podemos hacer de manera directa, dividiendo directamente la parte entre el total y multiplicando por 100. Es muy intuitivo, hacer 38.000 entre 56.000 directamente y multiplicar por 6. Por 100, perdón. Bueno, pues hasta aquí los ejemplos de cálculos con porcentajes directos. Y bueno, vamos a hacer un comentario más relacionados con dos formas también de expresar unas proporciones como son el tanto por 1 y el tanto por 1000. Lo vemos. Bien, cuando expresamos en tanto por 1, estamos dando una proporción de forma que el total viene dado por la unidad, es decir, la fracción de la unidad que cumple una determinada condición. Lo vemos en un ejemplo que se entenderá mejor. Dice, para una fiesta se invierte un 0,3 por 1 del presupuesto en bebidas.
Si el presupuesto total fue de 80 euros, ¿cuánto se gastó en bebidas? Es decir, me están marcando una proporción, el enunciado me marca una proporción entre el total y el gasto en bebidas. Me dice que de cada unidad invertida, 0,3 se destinan a bebidas. Y a partir de ahí podemos determinar cuánto se destina de los 80 euros que fue el presupuesto total. Planteamos la proporción, 0,3 partido por 1 igual a x partido por 80, y despejamos x, y nos queda que es 80 por 0,3, que son 24 euros fueron destinados a bebidas. Para pasar una expresión dada en tanto por 1 a tanto por 100, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 100. Un 0,3 por 1 es un 30%. Vemos ahora cómo expresar en tanto por 1000. El tanto por 1000, que lo expresamos de esta forma, un cerito en la parte superior y 2 en la inferior, expresa una proporción en la que el total viene dado por 1000 unidades. Lo vemos también con un ejemplo. Dice así, la tasa de natalidad en España en 2014 fue del 9,20 por 1000. Si la población era aproximadamente de 46.770.000 habitantes, ¿cuántos niños nacieron en 2014? Bueno, pues una vez más, esto me expresa una proporción. La indicamos. En este caso nos está diciendo la proporción que vemos aquí, que por cada 1000 habitantes han nacido 9,20 niños. Escribimos, ponemos el número de habitantes, niños, y por cada 1000 habitantes 9,20 niños. Si en total pues nos están diciendo que España tiene durante ese año 46.770.000 habitantes, habrán nacido pues X niños, y lo calculamos. Planteamos la proporción, 9,20 partido por 1000 es igual a X partido por 46.770.000, y despejamos ese valor de X, que sería 9,20 por 46.770.000 partido por 1000, y calculamos cuánto nos da ese cociente. Podemos simplificar los ceros ahí porque está multiplicando, y el resultado final es de 430.284 niños o nacimientos tuvieron lugar durante ese año. Bueno, espero que se haya entendido y que nos sirva para trabajar correctamente con porcentajes. Saludos.